a esta primera ponencia, esta primera mesa redonda o conferencia, como queráis llamarlo, del ciclo que vamos a realizar de Con la música a ninguna parte. Para mí es un placer presentaros al maestro Cristóbal Soler. Os voy a hablar dos pequeños apuntes biográficos del maestro, porque no hace falta realmente presentarlo, todos sabemos quién es, su trayectoria le precede, pero aún así, bueno, no está de más también presentarlo. Comentaros que Cristóbal Soler, pues bueno, es un músico valenciano, nace en Alcácer, con toda su larga trayectoria musical, digamos que su fuerte, como siempre, ha estado relacionado con el tema de la dirección de orquesta, y en el cual su trayectoria como estudiante se ha visto ligada de forma muy potente con el maestro y mentor José María Cervera Collado, con el que llegó a ser director asistente suyo en numerosas producciones de teatros, como el Teatro del Liceu de Barcelona, Teatro de la Zarzuela o incluso la Ópera de Karlsruhe. Comentar también que el maestro Soler tiene los estudios superiores tanto de composición como de dirección de orquesta, y a su vez estudia el máster de dirección de orquesta en la Universidad de Múnich, obteniendo las máximas calificaciones. Y podemos también comentar que tras recibir una invitación oficial de Rainer Bischoff, quien fuera secretario general de la Sinfónica de Viena, se traslada a vivir a Viena, donde a lo largo de esta etapa ejerce como director asistente de grandes maestros como Sawallisch, George Petre, Fede Soyev, Maris Jansson. En fin, estamos hablando de grandes figuras de la dirección orquestal. A su vez, tuvo una fuerte influencia en su formación cuando estuvo invitado personalmente para estar como director asistente de Nicolás Harnoncourt en actuaciones y en sus conciertos en Viena, Graz, Berlín y Zúrich. Comentar también que el maestro Soler ha sido uno de los grandes promotores de la música orquestal en España, entre lo cual podemos destacar, bueno, su titularidad en el Teatro de la Zarzuela durante varias temporadas, a su vez como la creación de orquestas como la Filarmónica de la Universidad de Valencia, en fin, una serie de orquestas de largo recorrido y larga tradición, pues que le posicionan como lo que es hoy en día uno de los grandes referentes en el mundo de la dirección orquestal. Y así más, pues bueno, muy bienvenido, maestro Cristóbal Soler, un auténtico placer que esté aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y además felicitaros por el proyecto, ¿no? El crear un fórum donde, bueno, me gustaría que también hubiera unos pequeños feedbacks, no sé si pueden intervenir a través del chat, que estaré encantado de responder alguna pregunta Sí, al final de la entrevista. correcto, esto Encantado, es lo encantado. que iba a comentar. Teníamos preparado una serie de cuestiones que ahora anunciaremos, y al final de la conferencia, toda aquella persona que desee preguntarle cualquier cosa, pues mediante el chat podrá formularlo y el maestro lo contestará sin ningún tipo de problema. Arrancamos y me gustaría que nos comentara, pues ya que hemos hablado de esta etapa suya en el extranjero como director asistente de varios maestros, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué destacaría de esta formación que usted recibió en Viena, en Múnich, en los sitios que hemos destacado? Bueno, yo la verdad que tenía muy claro, tuve mucha suerte, ¿no? Porque mi formación desde bien joven fue al lado de un gran director de orquesta. Sobre todo, él conocía muy bien el repertorio italiano como director de ópera. Como has comentado anteriormente, fue no solo mi maestro, sino también mi mentor, y incluso una relación que yo siempre he dicho como si fuera mi padre musical, que ya empecé con su padre, con José María Cervera Lloret, mi formación, sobre todo en todo lo que era la armonía, contrapunto, fuga, composición. Y empecé muy joven con José María Cervera Collado. De hecho, él siempre me comentaba, independientemente que realicé los estudios en los conservatorios para obtener titulación, ¿no? Pero él siempre hablaba de esto, ¿no? De lo importante que era estar cerca, ¿no? De la tradición, cerca de los grandes maestros, cerca de las orquestas, que realmente donde se aprendía en nuestra profesión. Era una profesión muy de maestro y aprendiz, ¿no? Como un taller
un pensamiento muy renacentista. De hecho, yo estuve asistente con él muchos años, muchos años. Y de hecho, cuando ya doy el paso, estamos planteando que él me dice, bueno, ahora es el momento, pero había que apostar fuerte y siempre hemos pensado que las raíces del mundo sinfónico es Centro Europa. Entonces tuve la primera posibilidad de realizar un máster en Múnich. Por una parte tenía la invitación del maestro Zubimeta porque iba a ver ensayar en Mayo Fiorentino, en Italia, durante 3 años. Estuve viendo sobre todo el periodo de abril, que era cuando él dirigía, preparaba nuevas producciones, pues sobre todo para preparar el Festival de Mayo Fiorentino, que es el periodo que Zubimeta estaba ahí. ¿Quién iba a decirme que luego él iba a estar de titular en Valencia? Pero en aquella época había que viajar y él fue el que en un momento dado, cuando tenía la opción de solicitar la excedencia para ir a estudiar, para irme a estar cerca de los maestros, de ver sus ensayos, él es el que me comenta que lo nombra titular en Múnich y aproveché que en la Universidad de Múnich había un máster, hice las pruebas, fui seleccionado y aproveché una parte a hacer el máster de dirección de orquesta en Múnich y por otra parte asistí a los ensayos de Meta. Claro, una oportunidad de oro además porque Múnich es una ciudad con 7 o 8 orquestas sinfónicas. Hay 3 que son las más conocidas, Wallerisen-Rundfunk, Filarmónica de Múnich y la Ópera de Múnich. Zubin-Mehta estaba en la Ópera de Múnich, entonces Lorin Maazel en la Wallerisen-Rundfunk y en la Filarmónica estaba Jens Levine. Y bueno, y en la universidad estaba mi profesor Jacques Delacote, que era uno de los directores invitados de la Ópera de Múnich. Claro, esto era un año intensivo con grandes maestros, con grandes orquestas. En ese periodo, unos años antes, muy poquito antes, yo había ganado un primer premio en Viena, un concurso internacional de jóvenes orquestas, y ya tenía un contacto directo con el que fue el presidente del tribunal, que nos concedió el primer premio. Ese tribunal en Viena, el presidente del tribunal era el secretario general, Rainer Bischoff, junto a miembros de la Sinfónica de Viena, entre ellos el concertino. Y bueno, con la idea que ya había dado el paso de estudiar fuera, tenía una excedencia, Múnich era un año, podía haber sido 2 años, pero un año, fue muy abierto cuando yo dije, mi idea es seguir estudiando, seguir preparándome, y él me invitó oficialmente a ser asistente, director asistente con la Sinfónica de Viena. Claro, en la ciudad de Viena me fui a vivir con mi mujer, que también aprovechó para estudiar canto en la Universidad de Viena, con Margarita Lilova, y a partir de ahí, bueno, la verdad que fueron 6 años viviendo en Viena, porque la invitación fueron 2 años, pero ya conocí a Harnoncourt. También le solicité bueno, quería seguir, me encantaba cómo trabajaba, su visión sobre todo del clasicismo, con estos criterios historicistas que ya estaban, digamos, establecidos en Europa, en Centro Europa, pero en España la verdad que se hablaba algo de ello, ¿no? Pero realmente entendía que el futuro lo tenía ahí, ¿no? Conocer bien. De hecho, cuando terminaron los 2 años, seguía Harnoncourt, bueno, viajé a Berlín, que hizo el ciclo Schubert, Zúrich, que hizo diferentes óperas en esa etapa, recuerdo las bodas de Fígaro, Così fan tutte. Y bueno, fueron 6 años muy provechosos en ese sentido, de que además, bueno, tenía la oportunidad no solo de la Sinfónica de Viena, sino también de la Filarmónica de Viena y conocer de cerca, trabajar estas grandes orquestas con los mejores directores de orquesta. Fue un periodo de mi vida muy importante en mi trayectoria como director de orquesta. Bueno, pues tras esto que nos ha comentado el maestro, nos gustaría preguntarle, usted, dentro de su faceta como director, actualmente está desempeñando un papel pedagógico muy importante. Entonces sí que nos gustaría que comentara cuáles son las diferencias que usted encuentra entre el sistema que hay actualmente aquí en España y el sistema que usted conoció en el extranjero, y qué le diría a usted a aquellas personas que residen aquí en España y que quieren dedicarse profesionalmente a esto de la dirección orquestal. ¿Qué consejos o qué directrices les podría dar? Sí. Bueno, los sistemas educativos en la dirección de orquesta hoy en día son muy complejos. Complejos no solo en España, generalmente incluso en Europa. De hecho, en Múnich, mi profesor, Jacques Delacote, echaba de menos que no tuviéramos más oportunidad en hacer prácticas
con orquestas, con la orquesta del conservatorio o con la orquesta de la universidad. De hecho, siempre es el hándicap, ¿no? O bien ya te vas a Londres y es carísimo la carrera de dirección de orquesta, y cuando hablo con colegas que a lo mejor han hecho la carrera también en Inglaterra, de repente dicen, bueno, es carísimo y tampoco contamos con tantas prácticas. Dicho esto, una reflexión, al final creo más en el profesor, en la figura docente, que con el centro. Como decía antes, no lo digo yo, es decir, yo creo que la mejor manera de aprender la dirección de orquesta es al lado de un mentor, al lado de un profesor, que ejerza esa doble función, ¿no? Por una parte, asistir a él, a sus producciones. Siempre ha sido así, es decir, que cuando lees las biografías escritas por el mismo Zubin-Mehta, por el mismo Barenboim, qué buena universidad, ¿no? Una excelente universidad de música, la Universidad de Viena. Y Zubin-Mehta hablaba de esto, ¿no? Que obviamente seguía las clases de Swarovski, pero había muchas clases que no acudía para poder estar al lado de los ensayos y al lado de las orquestas, sobre todo una orquesta como la Filarmónica de Viena, porque las orquestas, el repertorio, los maestros, eso, lo que comentaba antes, no están en los conservatorios, no están en las universidades. Eso están en las salas de concierto, en los auditorios, en los ensayos. De hecho, me hacían una reflexión músicos de la Sinfónica de Viena, que llegué a tener una relación muy cercana con alguno de ellos. Me decían, Cristóbal, lo que no entendemos es que igual como tú estás en el Musikverein, en la sala de ensayos, lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, semanas, meses, fueron años. Dice, hace 20 años, 30 años, había una generación de 20, 30 jóvenes que estaban ahí todos los días. Dice, ahora estás solo. Parece ser que también es verdad que es una generación que la gente tiene mucha prisa en dirigir, en querer dirigir. Y bueno, yo creo que está volviendo otra vez a lo normal. Es decir, la carrera de director es una carrera muy larga en el que ese periodo de formación debe ser un periodo de formación muy vinculado al día a día del trabajo del repertorio, de nuestro repertorio. Es un repertorio amplísimo, tanto sinfónico como lírico, y esa experiencia te lo va a dar la realidad, la realidad. Por eso, al final, yo creo que más que los conservatorios, más que las universidades, son las personas, son los profesores. Y también tengo que decir que a mí me encanta, es algo vocacional a la pedagogía, a la enseñanza. Me gusta mucho ayudar, me gusta mucho la interacción, la relación con los estudiantes, con los jóvenes. Yo creo que hay una aportación mutua de energía, hay un feedback que creo que es fundamental para crecer por las dos partes. Y bueno, yo creo que hoy por hoy, así me contaban maestros, ¿no? Que por ejemplo, cuando estuve con Fedoseyev, él me decía que el periodo comunista, en los conservatorios como Moscú, San Petersburgo, Leningrado, había una orquesta allí de 90 músicos que pagaba el Estado, donde tenían ensayo lunes, martes, miércoles, pero claro, y la orquesta venía a pagar por el Estado. Algo así hoy en día es casi imposible, ¿no? Y de repente, aún cuando preguntas, ¿no? Que preguntas, bueno, ¿y qué tal las prácticas cuando están estudiando, ¿no? Conservatorio? ¿Qué tal las prácticas? Uf, de repente hay un montón de intereses porque la orquesta del conservatorio igual depende de la asignatura de orquesta, depende de los profesores, el profesor director es profesor de los alumnos, pero la orquesta no depende de tal. Bueno, tantos intereses que al final el que lo paga es el alumno que pasa el año sin tener una experiencia orquestal que debe tener semanalmente, por no decir diariamente. Es como plantear que una persona que estudia el violín no toca el violín durante semanas, meses, y más en un periodo de alto rendimiento en estudios superiores. Entonces ahí hay un hándicap que hay que resolverlo como sea. La mejor solución creo que es lo que acabo de comentar. Pues ya lo ha dicho el maestro. Nos gustaría, abarcando un poco toda su experiencia y toda su trayectoria, que nos hablara de otra de sus facetas, posiblemente actualmente una de las que tiene un mayor peso en su día a día, que es el tema de la gestión y la gerencia de proyectos artísticos, de proyectos de creación artística. Comentar un poco, pues, que para quien no lo conozca, que el maestro es el director artístico de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca desde hace varios años.
Y nos gustaría que nos comentara la visión global de lo que es el mundo de la música y en específico del mundo de la dirección que aporta este ámbito de la gestión y gerencia de proyectos artísticos. Sí, bueno, yo creo que la dirección de orquesta o la dirección, muchos de los que estáis escuchando sé que estáis dirigiendo colectivos, bandas, coros, orquestas juveniles, seguramente jóvenes. En esencia, un director es un líder. Lidera una comunidad, un colectivo, personas al fin y al cabo. Y sobre todo con una responsabilidad de líder de, de acercar sobre todo la música de partitura, la música clásica a la sociedad. Considero que es fundamentalmente muy importante o incluso diría esencial lo que es la educación. Por eso a veces cuando tengo alumnos jóvenes que ellos, bueno, tienen delante de ellos, ¿no? Jóvenes músicos, escuelas de música, y esa es la base, la educación, y por eso insisto mucho en, en preparar jóvenes músicos. ¿Y por qué la gestión es importante? Porque ante un proyecto musical, educativo, la gestión y sobre todo ese carácter de emprendimiento. He tenido la suerte, ¿no?, de estar en ciudades, convivir en una sociedad como la centroeuropea, tanto Alemania como Austria, que la verdad que, bueno, ya sabéis que no voy a descubrir nada. Ellos dentro de su idiosincrasia, el mundo cultural, la música está a un primer nivel. Y claro, cuando ves, ¿no?, esa sociedad sensible a la música en Austria o en Alemania, cómo le dan la importancia, cómo valoran la música, cómo ponen en valor la música a sus músicos, a sus orquestas. Y aprendí bueno, que había que trasladar esa formación, esa experiencia, más que nada, a mi país, ¿no? Yo siempre, bueno, soy muy patriota, muy valenciano, de Valencia, España, Europa. Y creo que es una función importante por parte nuestra la de gestionar, la emprender. Cuando digo gestionar es porque al final eh, podemos acercar y poner en valor la música cuando estás cerca de personas responsables en instituciones. ¿Por qué digo esto? A mí la experiencia como director de Festival de la Música Religiosa de Cuenca, una experiencia que estamos hablando de un festival con mucho prestigio, de hecho el año que viene cumple 60 años, pero creo que con esa experiencia se puede llevar a otras instituciones, a otros espacios. Creo que es un país con muchas posibilidades, en el sentido que es virgen en muchos aspectos, hablando siempre de la parte musical. De hecho, en Cullera, que hay una relación ya de 2 o 3 años, y bueno, 2 o 3 años desde que se creó el proyecto de Cullera Art, donde lo que realmente lo más importante que tiene esta actividad cultura de Cullera Art es el concurso internacional de violín, que aunque es un concurso muy joven, porque llevamos solo 2 ediciones, España, cuando desapareció el concurso internacional Pablo Sarasate, se quedó sin un concurso internacional con esa referencia, con ese nivel, ¿no? Concursos hay muchos de otros niveles, pero... Y bueno, creía que era un buen momento y de hecho sabéis que en Cullera he tenido siempre una muy buena relación, como fui director de Santa Cecilia Cullera, da la casualidad de la vida, ¿no?, como que decía antes, que el alcalde actual del ayuntamiento pues es músico de Santa Cecilia, entró en la banda conmigo. Jordi entró en la banda conmigo como percusionista y platillero el bombo, era su especialidad cuando íbamos a los pasos de marchas de procesión, no sé ahora, pero bueno, los directores tenemos que acompañar a las bandas en estos actos populares, ¿no?, festivos de la ciudad. Y bueno, él siempre estaba aquí con 12, 13 añitos y quién iba a decirme a mí hace 30 años, ¿no?, casi 30 años, 90, 99, 92, pues casi 30 años, que ese niño, por eso digo que la educación es fundamental y cuidar vosotros que estáis. ¿Quién iba a decir o quién puede decir que a lo mejor esos niños que están estudiando música, que estáis dirigiendo, en un futuro puedan ser personas con altos cargos que toman decisiones, y si esas decisiones están vinculadas a la música, pues bueno, eso nos hace un gran favor al país y sobre todo a nosotros, a nuestro gremio. Por eso, por resumir, en Gandía también ahora arrancaremos un proyecto muy bonito de ayuntamiento que pronto se conocerá también
por medio de Vicent. Y creo que nuestra función, como he dicho antes, somos líderes para aportar ideas, emprender, y creo que tenemos muchas posibilidades. Es verdad que ahora es un periodo difícil para toda Europa, para todo el mundo, pero las ideas es un momento que pueden ser un momento para recrear, crear ideas para que cuando llegue el momento poner en marcha. Y sí que es verdad que es un trabajo duro, es un empeño, a veces te encuentras con, con topes, pero a veces hay que esperar, a ver qué ve la situación, pero el empeño, la perseverancia y está en nuestras manos. Es una cosa que yo siempre aviso a muchos compañeros, es que estos políticos, es que estos, es que estos, es que la sociedad española, es que tal. No, depende de nosotros, así de claro lo digo. Depende de nosotros, nuestro granito de arena, otro granito de arena, siempre desde la humildad, y os puedo asegurar que se puede crear. De hecho, no hablo por hablar, he creado diferentes orquestas que aún siguen conviviendo, como has dicho. La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Os puedo decir que en aquella época no había ninguna orquesta en la universidad, ninguna. Bueno, pues formamos la primera, que ya cumple 25 años. De repente, cuando ganamos el primer premio en Viena, muchas universidades se pusieron en contacto con la Universidad de Valencia. Hoy por hoy hay ya muchas orquestas que dependen de universidades. Hay otra importante que también la creé yo, que fue la Orquesta de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando llegué a Madrid, lo mismo, me ofrecí altruistamente para crear esta orquesta. La Federación de Sociedades Musicales no entendía cómo sí que había una banda. Es obviamente, como ya Valencia, una gran tradición de bandas de música, eso es buenísimo. Muchos de nosotros nos hemos formado gracias a estas bandas. El nombre de sociedades musicales, que sabemos todos que es algo más amplio, ¿no? En torno a las bandas, a esa tradición más bien popular, donde arrancan escuelas de música, profesorado. Pues bueno, pues ahí hubo otro proyecto que potencié altruistamente hasta la fecha, que es la orquesta de la federación, por no contar más proyectos. Es decir, creo que nuestra función como líderes es ser emprendedores y gestionar proyectos nuevos que sean buenos para la sociedad. Pues otro de los proyectos que el maestro impulsó y que el maestro creó hace ya unos años, y es esto ya hablo a título personal, de vital importancia para lo que es la profesión de la dirección de orquesta, es AESDO, la Asociación Española de Directores de Orquesta, de la cual sí que me gustaría que hablara como presidente, que es de ella, de su funcionamiento, de los socios, digamos, qué beneficios tiene asociarse a esta entidad y impulsar que entre todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos escuchando ya al maestro, tenemos esta pasión, que es la de la dirección musical, entre todos debemos de aportar nuestro granito de arena para que esto funcione. Bueno, a esto, la Asociación Española de Directores de Orquesta también era un proyecto que pensé desde hace muchos años. En Alemania hay un proyecto que se llama Dirigentenforum, que es una especie de, ya lo hice, Dirigentenforum, es un foro de directores que planteó en su día, igual tiene ahora 40 años, ya en Múnich cuando lo conocí allí. El Dirigentenforum es un proyecto estatal, con dinero del Estado, y bueno, como dice la palabra, es un foro de directores. En España, como decía antes, un erial. En el periodo que arrancamos mi generación, sí que es verdad que habían 3 o 4 directores referentes que dirigían internacionales. Mi maestro José Collado, como comentaba antes, Tito Calroe, el maestro García Navarro en Stuttgart, después estuvo en Madrid, Jesús López Cobos haciendo una gran carrera, estuvo en Lausanne, estuvo en Berlín, Frübeck de Burgos, por ejemplo, era un poquito más el más mayor de esta generación que estoy comentando. García Asensio, que estaba más en España, pero bueno, eran contados, muy, muy contaditos y además fuera de España. Es decir, que de todos los que he nombrado estables en España, pues lo único que podía estar o nombrar sería García Asensio. El resto hacían una gran carrera a nivel internacional, trabajaban más fuera de España que en España. De hecho, cuando se construyen las orquestas, como no hay tradición de directores, rápidamente las orquestas, la cuerda fueron cuando se crearon las orquestas, ahora 25 o 30 años, vinculadas a las comunidades autónomas. Hago una historia muy rápida para que podáis entender por qué el proyecto. Comunidades autónomas, se crean las orquestas 25, 30, 35 años vinculadas a comunidades autónomas, sobre todo a partir de los años 90, 91, 92. Estamos hablando de años que yo estaba estudiando dirección ya fuertemente, ya había decidido dejar la flauta, dejar mi plaza de profesor. De hecho, estaba en Santa Cecilia de Cullera en el 91, 92, 95 con la Orquesta Mesía. Pero bueno,
yo lo que veía que lo entendía perfectamente. No, lo entendía perfectamente que las orquestas, el viento, había mucho viento, que obviamente era español. La cuerda no, era tanta, no había tanta cuerda española, de hecho se ocupaban con músicos de extranjero, sobre todo países soviéticos, rusos, polacos, etcétera, búlgaros, ¿eh? Había que crear las orquestas. Después me di cuenta que cuando había ya un cambio generacional en la cuerda, ya estaban entrando músicos españoles. Ya entendíamos que en esa renovación de las orquestas pasaran a formar parte músicos españoles. Pero lo que no entendía, que sí que habían renovaciones en la plaza de directores de orquesta titulares, pero no llegaban nunca los españoles. Nos íbamos formando fuera, íbamos ganando premios fuera, había un reconocimiento. Mi debut más importante en mi carrera no fue en España, fue en Lausanne, con la Orquesta de Cámara de Lausanne, que me invitaron como joven director, y luego ese año hubo una selección de jóvenes directores y me nombraron para hacer una gira al año siguiente con la Orquesta de Cámara de Lausanne. Es decir, yo tenía un reconocimiento en Centro Europa, una vez más. Y yo lo que vi es que, claro, que no podíamos tener un... Habían colegas míos de mi generación con un carácter más reivindicativo, ¿no? Reivindicativo. Yo aún no estaba en el Teatro de la Zarzuela, ya empezaba a dirigir como invitado, pero sí había un fórum de mi generación que hablaba de esto, que era una realidad. De repente había una orquesta con un director titular extranjero y cuando había un cambio de director, realmente lo hablábamos. Entraba un compañero nuestro, que habíamos coincidido en Múnich o habíamos coincidido en Viena, y ellos mismos me decían: Cristóbal, ¿cómo es que no te invitan a ti como titular? Me invitan a mí. Era un poco todo así, ¿no? Entraban los compañeros que estaban contigo en Centro Europa, entraban a España a trabajar. Entonces entendía que había que crear un fórum, una asociación de directores en el que no, la idea no era tener un carácter reivindicativo, porque cuando a veces se habla de sindicatos y tal, no creo en los sindicatos, no creo en los sindicatos, creo en la música, creo en el arte, creo en el arte. De hecho, a veces, pues, porque en Estados Unidos sí que hay un sindicato de directores, incluso en Estados Unidos hay dos asociaciones, las dos muy vinculadas a sindicatos, que bueno, que en un futuro, que a lo mejor puede venir eso, yo no digo que no, pero como una primera idea, yo, ya que creaba el proyecto, porque era una idea que yo lo tenía estando en la universidad, pero claro, como director joven en la orquesta de la universidad te entendía que no era el momento, la idea no era mala, pero ¿qué podía hacer un chaval que dirigía una orquesta de la universidad, crear una asociación de españoles de directores de orquesta? Nada, con otro grupo. Entendía que tenía que tener visibilidad, entendía que... Porque me estaréis pensando, bueno, si no tenía esa función reivindicativa, que a lo mejor podía tener sentido por lo que estaba pasando, ¿cuál era la función de la Asociación Española? Pues era muy sencillo. La función, y hoy por hoy el objetivo, si entráis en la web, yo escribí un escrito firmado por mí en el que yo decía que lo más importante era conocer, dar a conocer la profesión de la dirección española a la sociedad española, por una parte, y por otra parte crear un vínculo de maestros, mentores, que es lo que es Dirigentenforum. Dirigentenforum tiene un proyecto en Alemania que cada año nombra a 2 o 3 mentores y hay una selección de jóvenes directores que pasan a colaborar con estos mentores maestros. Todo pagado por el Estado. Entonces, claro, cuando hay dinero es todo mucho más fácil. Pero bueno, pero nosotros ya exponíamos que la idea era, por una parte, dar a conocer la profesión y por otra parte, crear un vínculo con mentores, con grandes maestros. Y esto se creó no hace mucho, es decir, una asociación que es muy joven, tiene ahora 8 o 9 años. ¿Cuándo lo puse en marcha? Justamente, ni hecho ni las casualidades de la vida, que a veces yo creo que hay que saber leer las casualidades, ¿no? Cuando me nombran director musical del Teatro Lírico Nacional de España, que ese nombre suena muy largo, pues el Teatro de la Zarzuela. Pero el Teatro de la Zarzuela es el teatro que depende del 100% del Ministerio de Cultura de España. Y el nombre completo es el Teatro Lírico Nacional de España. Y dije, jolín, me nombran director musical del Teatro Lírico Nacional, ahora es el momento de este proyecto. En ese momento, Oliver Díaz, que también es una persona ya haciendo una carrera, colaborando conmigo con el teatro, lo ponemos en marcha. Lo ponemos en marcha y muy feliz porque cuando se crea, creamos congresos, fórum, 3 años después, Ópera Actual sacaba el primer artículo en la historia de las revistas especializadas en la que indicaba que
Ahora en España sí que había una generación de directores. Salíamos como veintitantos nombres, veintitantos nombres. De hecho, desde AESDO les hice un escrito agradeciendo y ellos me decían, Cristóbal, yo pensando también, pues bueno, uno de los objetivos era esta y bueno, ellos respondieron que sí, y sobre todo cuando decían, nosotros nuestra función es dar a conocer esto y claro, cuando ya la revista especialidad, sin apretar, sin reivindicar, daban a conocer esto a España, estamos haciendo bien las cosas. En estos momentos sí queríamos dejar claro que era una asociación, por eso tenemos socios y amigos. Cualquier persona de la calle, digo así por regla de aficionado, melómano, puede ser amigo de la asociación, porque también queremos tener, sobre todo, para nosotros importante, un carácter divulgativo, por eso lo decía antes de cada. Y sobre todo también crear un foro entre nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad es que hoy por hoy es importante que el socio tenga esa titulación de dirección de orquesta o bien esté cursando estudios de dirección de orquesta, porque es curioso que luego y me gustó, pero la primera fue la Sociedad de Directores de Orquesta, luego cuando empezamos a estar ahí ya se creó la Asociación de Directores de Banda, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión también fue un proyecto nuevo, novedoso, muy necesario en España, entonces aquí animo a que nos podamos juntar. La verdad que en esta pandemia hemos tenido un poquito más de tiempo y la asociación ha crecido en un 15-20% en este último año. Y bueno, animo a que aquellos estudiantes de dirección de orquesta, aquellos directores que dirigen jóvenes orquestas, aquellos que están titulados, porque es verdad que la profesión de dirección de orquesta, ¿cómo se demuestra? Pues la verdad que contamos también con la honestidad, ¿no?, de la persona que se hace socio, porque tenemos las tres vías. Hay personas que dirigen orquestas y no están titulados, pero entendemos que esa experiencia, ese currículum es válido para ser socio. Es muy bueno porque yo siempre he dicho, estoy convencido que la madurez de esta asociación, igual como nuestra carrera, que necesita años, seguramente la madurez la va a encontrar cuando la asociación tenga 25 años. Todos estos jóvenes directores con toda esa ilusión, entusiasmo, tenemos una media edad de 30-35 años. Esa asociación va a ser fuerte cuando estos jóvenes que ahora están donde están y hay una generación que se va de alguna manera relevando, ¿no? Estoy convencido que la asociación va a ser una asociación muy fuerte de aquí a 25 años. De hecho, el proyecto de Oriental Forum ya está en marcha. De hecho, está en marcha también un proyecto de concurso internacional de dirección de orquesta. Como comentábamos antes, cada que será el concurso internacional referente a España, hace 3-4 años desapareció y AESDO está, ya lo anticipo, porque el proyecto está bastante avanzado. Estamos encontrando ya una ciudad que seguramente sea ciudad residente y también está bastante avanzado. AEOS también sabe del proyecto, INAEM también sabe del proyecto y si llegamos bien, 21-22, anunciaremos este concurso en el que AESDO será también organizador y queremos crear, teníamos muy claro que fuera un concurso internacional para dar a conocer la asociación al mundo. Estamos colaborando ya con asociaciones muy potentes como la asociación, sabes que está de moda y me parece bien, ¿no? No solo una moda, sino dar a conocer la figura de la mujer. Pues colaboramos recién con la Asociación Mundial de Dirección de Orquesta de la Mujer, que hicieron un simposio por online y bueno, eso también fue de alguna manera colaborador en la promoción. Y bueno, comentar que es una asociación que está viva, entiendo que es importante. Hemos hecho ahora un cambio también generacional en la directiva, y creo que es un buen momento en este proceso de desarrollo y crecimiento de la asociación. Pues tal y como ha comentado el maestro, una de sus etapas, que es cuando él se decide a crear esta asociación, es cuando él lo designan como director titular del Teatro Lírico Nacional, más conocido como Teatro de la Zarzuela. Nos gustaría, maestro, que nos comentara usted que ha vivido las dos experiencias, digamos la de ser director titular de un gran teatro como es el Teatro Lírico Nacional y director asistente de las mejores orquestas que hay en el panorama nacional e incluso internacional, ¿cuáles son las diferencias, digamos, que se puede encontrar un director de orquesta a la hora de trabajar con estos dos tipos de, digamos, de posiciones, de director titular o de director invitado? El director asistente también, que has hecho una introducción, porque ahí son de todas estas facetas. Director Todo, asistente, todo. todo. Vale, director asistente, invitado y titular. Vamos a ver las tres figuras. Bueno, la pieza de director asistente, de hecho, a ESDO, vuelvo un poquito a ESDO, uno de los temas que da a conocer es la importancia en cualquier estructura profesional de la figura del director asistente. La figura del director asistente es fundamental en la formación de
de los directores y también fundamental en el desarrollo de las orquestas profesionales. En Estados Unidos, pues, estando en Viena, conocí varios compañeros que habían sido o estaban de director asistente, y fijaros que en Estados Unidos cada orquesta profesional normalmente es como estructura. El director asistente es un cargo que sale para seleccionar, hay una convocatoria, y normalmente están 2 años. Normalmente están 2 años, incluso con una renovación de una prórroga como norma general. La figura del director asistente en España no hay una tradición, porque tampoco ha habido una tradición orquestal, como decía anteriormente. Estamos ahora, yo creo, en periodo de adolescencia, comparado con esta tradición orquestal de Centro Europea, ya con su madurez centenaria, ¿no? desde Mannheim, las primeras orquestas. Pues bueno, la figura del director asistente es fundamental. En los teatros de ópera normalmente la función la asume también el correpetidor, el joven correpetidor, que hace la doble función. Y en las orquestas sinfónicas, en un porcentaje alto, existe la figura del director asistente. Bueno, yo tuve la suerte, como he dicho anteriormente, de que, si no dentro de la estructura, dentro de lo que fueron mis mentores, he tenido este cargo, ¿no? O incluso como, no solo cargo, sino además como experiencia, como responsabilidad. Habría que hablar mucho de ello, porque como director asistente se aprende mucho, pero también si lo sabes hacer bien y si el titular te da cancha, si la orquesta te da cancha, si el titular te da cancha, que eso es fundamental, esto lo hablo yo, porque no es suficiente que esa orquesta cree la figura de director asistente. No es suficiente si luego no hay un feedback con el director asistente. Eso es fundamental. Es decir, no solo hay que crear la figura del director asistente, sino que hay que darle trabajo al director asistente. Entonces, yo he tenido la suerte de conocer un poco esta labor, por una parte de asistente y muy cercano al director, al profesor, al maestro, y asistente, a lo mejor no tan cercano, ¿no? Por eso, de alguna manera, cuando he tenido el maestro que ha tenido la oportunidad de darme la oportunidad de intervenir, es maravilloso. Y cuando no me ha dado la posibilidad de intervenir, no deja de ser no tan maravilloso, pero bueno, se aprende también, pero lo echas de menos, ¿no? Es decir, qué pena que no pueda hacer una vinculación más cercana con la orquesta, con el director. Creo que, como he dicho antes, de hecho, la primera ponencia que hicimos cuando se creó esto fue una mesa redonda en la que el título era la figura del director asistente. De hecho, el proyecto que tenemos en AESDO, os repito, es un proyecto que lo que hace es poner en valor la figura del director asistente. Vale, y claro, la figura del director asistente, lo que he dicho antes, nos ayuda a tener una formación la más cercana a nuestra profesión. Por eso he dicho que hoy por hoy los conservatorios como estructura no están cubriendo estas necesidades que sí que puede cubrir una figura de director asistente. Ahora, director titular, director invitado. Son dos facetas diferentes, muy diferentes, aunque la responsabilidad musical, artística puede ser igual, el programa, el concierto, el título, la función que estás dirigiendo. Yo siempre creo que es muy bueno el que un director pase por la experiencia de una dirección titular. Claro, dirán, bueno, Cristóbal, pero si te dan la oportunidad, obviamente. Yo fui titular en un teatro donde tenía una orquesta, una responsabilidad sobre una orquesta, una responsabilidad sobre un coro, una responsabilidad sobre un solistas, una responsabilidad sobre una coreografía, es decir, una responsabilidad artística musical sobre diferentes colectivos, y esa experiencia no me la quita nadie, en la que no solo es musical, es una responsabilidad de programación. De hecho, en la contratación de la dirección artística musical de un teatro, en el mismo contrato entra el asesoramiento a la programación artística. Puede haber un director artístico o intendente, que no tiene por qué ser músico. El intendente está por encima de mí, por encima del director artístico musical, en un teatro de ópera. Pero, por otra parte, al menos en lo que era el contrato de la dirección musical del Teatro de la Zarzuela, el mismo contrato era esto: asesoramiento en la programación, asesoramiento en la selección de los solistas. Es decir, hay una responsabilidad musical muy grande que va más allá, por eso digo, de una lectura de una partitura, de una interpretación de una partitura. Esto te da una visión integral, global, importante. Luego, el trato con las personas más allá del ensayo, que en algunas veces puede ser farragoso o en algún momento puede haber situaciones muy difíciles. Además, yo entré en plena crisis, 2010,
Y digo plena crisis porque cuando llega la crisis de 2008 como que la gente no se lo creía. Y el 2008-2009 fueron años que se gastó mucho dinero, se seguía de alguna manera pagando caché, etcétera. Y cuando llega el 2010, que llego yo, ya estamos hablando de pufos, déficits, ya no se puede pagar, la gente, de hecho, muchas de las reuniones que tenía con los colectivos era sobre las nóminas, sobre, bueno, y vosotros pensáis, bueno, Cristóbal, ¿y qué tiene que ver eso tú con las nóminas? Pues mucho, porque a veces tú tienes que tener el grupo, el colectivo, es un colectivo psicológico, humano, es tu instrumento. Y ellos tienen que estar motivados, ellos no pueden estar con problemas, aunque yo hablaba de esto, ¿no? De intentar separar los problemas extramusicales a lo que era la situación real musical. Pero eso lo puedes decir de boquilla, pero la realidad es otra. La realidad es que hay personas que lo están pasando mal, hay esto, y de alguna manera, como líder, que lideras un proyecto humano, pues la verdad que yo, hombre, de hecho cuando me fui, me vino la orquesta, los delegados, y me dijeron, Cristóbal, yo no sé si vamos a tener un director tan empático como tú. Yo la verdad que me llevaba a casa muchos problemas. De hecho, me renovaban y yo creo que fue una etapa que aprendí mucho. Aprendí mucho, me enseñaron mucho no solo la parte musical, sino la parte también de manejar todas estas emociones, ¿no? Gestionar las emociones en relación a los colectivos que tú lideras, que tú de alguna manera eres responsable. Claro, ¿por qué? Bueno, te renovaban y ¿cómo es que decides no renovar? Pues bueno, porque la figura del director invitado en ese momento yo tenía una agenda 2 o 3 años vista ya de que había cogido, porque en el periodo de que fui director titular había muchas cosas que sabían que me coincidían con la responsabilidad del teatro que tenía que decir no, no, no. Y es verdad que yo quería también abrir, me pilló también joven, porque entré con 41 años, la titularidad a lo mejor me plantea más mayor, como Maestro Roa, que yo de alguna manera sucedí, él se jubiló allí, eso, pero allí. ¿Que me podía haber jubilado? Pues no lo sé, puede ser. Pero claro, no me veía veintitantos años con un repertorio maravilloso, siempre lo digo, una línea de los que tenemos que defender, una línea que tenemos que defender los directores españoles, es la línea de nuestro patrimonio, la lírica, lo que es la lírica española, la zarzuela, y me siento muy honrado. De hecho, hoy soy aún el director vivo que más años ha trabajado en el Teatro de la Zarzuela, fueron casi 6 años. Creo que es una etapa buena para haber, digamos, incidir y haber de alguna manera dedicado, ¿no? En profundidad a nuestro repertorio, pero de hecho mi idea era no solo hacer zarzuela, sigo dirigiendo zarzuela, tengo proyectos con la ORTV, tengo proyectos de futuro en el extranjero de llevar el repertorio español, pero bueno, mi idea era mantener esta figura ideal de director, ¿no? En el que mantienes ese equilibrio entre diferentes repertorios, repertorio sinfónico, repertorio lírico, no solo español, sino también ópera. Y bueno, tenía ya esos contratos y era el momento. Y como director invitado, claro, es diferente porque tú estás centrado con tu partitura, con tus ensayos, con tu orquesta. Es algo maravilloso porque vas conociendo, siempre es esa relación bonita, ¿no? Del primer encuentro, o bien porque es un primer encuentro con orquestas, con teatros, o bien si es un segundo o tercer encuentro, tú llegas muy fresco. Y aún así, a veces llegas a orquestas que has estado colaborando y de repente te encuentras otro concertino, te encuentras otro solista, siempre tiene esa parte espontánea nueva que es muy bello. Entonces el director invitado para mí es ese director que solo está centrado en la música. Entonces es diferente. Bueno, vamos llegando ya a la parte final de esta conferencia. Nos quedan 2 preguntas por realizar y no podíamos obviar esa parte inicial de toda la trayectoria musical que tiene el maestro Soler, como es la que vivió desde pequeñito en su pueblo, en Alcácer, y más tarde sus inicios en el mundo de la dirección, que es toda esta el fenómeno de las bandas de música tan arraigada aquí en Valencia y que en otros territorios del Estado pues ahora se están viendo impulsadas y con un nivel de desarrollo bastante grande. ¿Qué opina usted como gran maestro que ha recorrido grandes teatros de todo el mundo, grandes auditorios? ¿Qué opina del fenómeno de las bandas de música de aquí, Valencia? Y a usted, ¿qué es lo que le ha aportado esta trayectoria personal y profesional en el mundo de las bandas de música? Bueno, como muy bien has dicho, Vicente, es un fenómeno, yo pondría el adjetivo fenómeno extraordinario. Yo creo que es un fenómeno extraordinario, único,
lo que es el tema de la tradición de las bandas, que eso ha llevado a formar grandes músicos, grandes músicos. Músicos, digamos, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? También me considero, yo me acuerdo cuando mi maestro me preguntó, jovencito, José Collado, Cristóbal, ¿tú qué quieres ser? Yo le dije, músico. Me dijo, ¿músico? Flautista, compositor, director. Bueno, obviamente ya pretendía un poquito orientarme, ¿no?, en el mundo de la dirección. Yo creo que hay que saber poner en valor, hay que poner en valor la tradición, porque es un fenómeno extraordinario que tiene la Comunidad Valenciana, maravilloso, maravilloso. Creo que las personas que tenemos más experiencia, que hemos, como has dicho antes, ¿no?, que hemos conocido, que hemos vivido, que seguimos viajando, es importante hoy en día en la sociedad musical, sobre todo el planteamiento de la gestión, no solo de la dirección musical, ¿no? Por eso tan importante creo el que, y de hecho pues tengo proyectos vinculados a la federación de preparar a los directores, preparar bien a los directores, porque tienen delante una cantera maravillosa, unas posibilidades maravillosas, y tenemos que confiar en nuestra tradición, en nuestro patrimonio, en nuestros compositores, en nuestros autores, en nuestras bandas, en nuestras sonoridades, ¿no? Bandas sinfónicas, claro que sí, bandas sinfónicas. Nosotros éramos capaces de llevar el mejor repertorio del mundo, eso no lo podemos olvidar. Por eso fuimos los primeros. Fuimos los referentes. ¿Por qué? Porque teníamos la capacidad de llevar la gran obra de la literatura musical, a los grandes autores, las grandes obras, a las plazas de los pueblos. Eso éramos únicos. Eso tenemos que volver. Tenemos que volver. Obviamente necesitamos tener un equilibrio con la obra actual, obviamente. Pero tenemos que, no podemos pasar, somos de un extremo pasamos a otro. Yo siempre he dicho, ¿y si estamos al medio? O, por favor, no es blanco o negro. Hay muchos colores, hay muchas posibilidades y hay un patrimonio nuestro que tenemos que defender. Y yo ahora en estos momentos lo que echo de menos es lo que justamente éramos diferentes. Yo recuerdo la Warner en el 92, ya han pasado años, lo tengo que comentar. Yo le debo mucho a las bandas, y antes de entrar en este tema, y debo mucho a la banda, me siento muy agradecido por eso, toda la colaboración con las bandas, altruistamente que puedo hacer y sigo haciendo, es poco por lo que han hecho por mí, las bandas, sin darse cuenta, ¿no? La banda Alcácer, la banda juvenil de Valencia, que en aquella época, bueno, los sábados íbamos allí 100 niños con la banda juvenil de José García Lloret. A los 17 años no tenía carnet de coche. Bueno, antes, a los 15 años dirigía la banda del instituto. Fue la primera banda de instituto que se creaba en la Comunidad Valenciana. Bueno, de esta creación no os he contado. Fue mi primer proyecto, no fue la orquesta de la universidad, fue la banda del instituto, porque en ese instituto nocturno, porque ahora ya hay institutos integrales o el bachiller se realiza, hay ciertas posibilidades, pero allí la única posibilidad es que los músicos que en aquel momento el plan 66, que era ideal, porque a los 17 años, yo acabé todos los estudios superiores a los 17 años. No por nada, no es que era ilegal. Yo cumplía los 18 en octubre de ese año y todos, o casi todos, acabamos la carrera con 17 o 18 años. Claro, eso coincidía justamente con el bachillerato, estudios superiores de música y bachillerato. Y estaban los institutos nocturnos. Claro, en los nocturnos estaba la banda de Silla, perdón, los músicos de banda de Silla, los músicos de Alcácer, los músicos de Picassent, los músicos de Catarroja. Allí había una banda de 80 músicos de 15 y 16 años espectacular. Creé la banda de instituto. Gracias a las bandas. Yo estaba dirigiendo con 15 años. Gracias a las bandas, yo a los 17 años ya tenía un sueldo que lo invertía obviamente en mi formación, que era la banda de Segorbe. Gracias a las bandas, yo dirigía 7 Aguas. Gracias a estas bandas Segorbe y 7 Aguas me daba a conocer y me contrataba a Cullera Santa Cecilia con 22 años, donde esa asociación musical tenía una banda y una orquesta. Y gracias a Cullera, que tenía cierto renombre, gané certamen, creo la orquesta de la universidad, por eso que yo le debo a todas las sociedades musicales. Ahora, eso sí, por favor, confiar en lo que tenéis. Lo que no puede ser es que en la Warner del año 92, cuando ganamos haciendo Mahler, en esa cena, ¿no?, cuando me vienen a felicitar gerentes, directores sudamericanos, europeos, de Holanda, de Bélgica, habían también de Japón, me dicen todos ellos, para nosotros el sonido sinfónico de las bandas valencianas es increíble, increíble. ¿Cuál es? Y esto también es para las orquestas, lo digo, lo que voy a decir ahora. Y, maestro,
¿qué podemos hacer para que nuestras bandas suenen como la vuestra? Lo dije muy fácil. Interpretar a los grandes autores. Mahler, Wagner, Stravinsky. Yo hacía Egmont. Yo la primera vez que dirigí Egmont no fue con la orquesta, fue con la banda. Y esto es así en las orquestas. ¿Por qué las orquestas centroeuropeas suenan tan bien? Te lo voy a decir el secreto, me podría callar. En Viena lo tiene muy claro. Orquesta de número clásico romántica, 70-80 músicos, es Beethoven. Y cuando estás ante una orquesta sinfónica grande, es Bruckner. Aquellas orquestas que ensayan y interpretan Beethoven, Bruckner, van a sonar bien. Aquellas bandas que hagan sonar grandes autores, grandes obras, van a sonar bien. Es así de sencillo. Y era el referente. Entonces, por favor, mantener ese equilibrio. Chapí, la zarzuela, no lo he dicho yo. Carlos Kleiber, Eric Kleiber decía que la mejor manera, la mejor formación que tienen los músicos, las orquestas, es haciendo opereta, el rubato, cambio de tono, cambio de tempo, etcétera. Es decir, nosotros tenemos la zarzuela, que es nuestra opereta. Interpreten a Chapí, interpreten a Salvador Giner, interpreten al maestro Sosa, es decir, todas las raíces que luego han venido compositores actuales, obviamente, y también la composición actual. Pero, por favor, mantener esa raíz, esa esencia de las bandas sinfónicas valencianas. Bueno, después de esta, tildemos, reivindicación Sí. con mucha razón, reflexión que nos hace el maestro Soler, llegamos a la última cuestión, y es una cuestión muy de actualidad, una cuestión que nos preocupa y nos atañe muy de cerca a todos, que es el tema de la pandemia, del COVID, del futuro que tenemos hoy en día, no solo en el mundo profesional, sino también acercándonos más a lo que nos atañe a los que les estamos escuchando en el mundo amateur. ¿Cómo ves usted que se está llevando a cabo esta, digamos, desescalada también en el término musical, en el término del mundo de la cultura, en los auditorios? ¿Cómo cree usted que nos deberíamos de adaptar a esta nueva normalidad? Bueno, obviamente nos tenemos que adaptar, tenemos que reinventarnos y sobre todo siempre yo creo que, como decía antes, como líderes que somos, que lideramos un colectivo humano, tenemos que tener un sentimiento optimista, positivo, pero eso no quiere decir con cautela. Es decir, que en nuestro caso yo creo que siempre tenemos que tener esa visión positiva, visión optimista, insisto en ello, pero con esa valentía que para eso está lo que son los medios preventivos que obviamente que hay que utilizar. Es decir, que en estos momentos podemos decir que los festivales de música son espacios seguros. En estos momentos podemos decir que los auditorios son espacios seguros. En estos momentos podemos decir que las bibliotecas son espacios seguros. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros somos responsables de garantizar, de hecho, en redes sociales que ya nos movemos todos, no hay un Instagram o eso que cuando estoy ensayando, ahora voy al Palau de Sars, empiezo el lunes. Que me decían, Cristóbal, todo el mundo llega con PCR. La única cosa que es verdad que como tengo alumnos, pregunté si podíamos acceder a alumnos a ver ensayos y tal. Me he dicho, Cristóbal, justamente no es que el Palau del SAR nos permita. Yo digo, hombre, son alumnos de confianza. Es que no estamos dejando entrar a nadie. De hecho, ya están haciendo PCR a todos. A mí me van a hacer seguramente, me han dicho ya pero bueno, el Palau de Sars está funcionando. Yo hice ahora un concierto con el coro de la televisión, era un programa orquesta y coro. Cristóbal, en el escenario riesgos laborales, porque nosotros damos ejemplo en televisión, en nuestras actuaciones. Riesgos laborales en el escenario, el espacio, porque ahora, claro, ya sabéis que ahora estamos limitados por los espacios. Máximo, pero espera, que el coro también estaba limitado. Ahora todo lo que fuera con orquesta, coro con orquesta, o bien mi programa, también Pablo González tenía una misa de Bosac, o con piano o con órgano. Yo lo tuve que hacer con piano y Pablo González tenía una misa de Bosac, lo tuve que hacer con órgano. Pero bueno, digo esto porque el coro de la televisión hicimos un programa que, por cierto, si queréis, lo van a pasar el próximo sábado o domingo, nunca lo sé, los conciertos de la 2. El concierto de las 2 del próximo fin de semana, si lo queréis ver, lo podéis ver. El coro también estaba limitado, no podían ser 40, tenían que ser 20. Pues ahora es el momento nosotros de darle la vuelta a todo esto. ¿Qué quiero decir? Cristóbal, me dice el gerente, eso sí, coro de 20. Otro, en otra ocasión, decía, pues vale, un coro de 20. Pues yo dije, pero yo quiero que canten todos, pero Cristóbal, es que todos, ¿cómo? Claro, un gerente no conoce, pero nosotros sí. Pues yo voy a hacer coro de hombres
y hay números de coro de hombres y cantan los 20 hombres del coro. Coro de mujeres y cantan los 20 mujeres del coro. Les di trabajo a todos y venían con una ilusión. Y luego sí, hubo la tercera parte, hubo como, bueno, todo era seguido, no había descansos, pero yo hice como 3 bloques. Coro de hombres, coro de mujeres y coro mixto. Obviamente ya en el coro mixto ya hubieron unas filas de hombres y mujeres que ya no cantaron, pero la semana la pasamos juntos. Luego me decían, Cristóbal, eco con la mascarilla. Por eso te digo, esto es el momento de ser positivo, no negativo. Es que con las mascarillas, bueno, pues con las mascarillas, que muchos directores sabéis que cuando dirigimos coro, yo también, utilizas la expresión, la palabra, ¿no? Algunas veces a la de dirigir. Pues bueno, yo les decía, por favor, es el momento de sonreír con la mirada. Y bueno, la gente que tenemos cierta edad como yo, las sonrisas son las patillas de gallo, ¿no? Se partían de risa. Os puedo decir que fue un concierto muy emotivo, el público en pie se divirtió y fue un concierto maravilloso, con todos los límites, con todas las limitaciones que obviamente podemos decir, así no se puede cantar, así no se puede dirigir, tomar mascarilla, se puede cantar, la música está por encima, es el momento de mostrar que la música es una expresión universal que está por encima de pandemias. Entonces, bueno, pues vamos a pasarla, porque hay que pasarla, pero vamos a pasarla con cautela, con valentía y con cautela. Hay que escuchar, obviamente, las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias son muy claras. De hecho, os estoy comentando, en el festival de... Ahora he estado en el Congreso de Directores de Festivales de España, fue en Panticosa, y bueno, la verdad que fue muy, muy positivo los números, porque festivales que han pasado más de 30.000 personas, ni un positivo. Pues eso hay que decirlo. Por eso hoy podemos decir que los músicos estamos consiguiendo que los auditorios son espacios seguros, que la gente puede pasar la pandemia perfectamente dentro de los auditorios. Claro, sí, claro que están, pero los auditorios de 800 están entrando 200 personas. Bueno, pues a lo mejor es el momento de hacer doble pase. Esto no lo he inventado yo. Esto, principios del siglo, las zarzuelas que nosotros decimos de género chico, duraban 50 minutos, eso sí, hacían 3 pases. Y cuando era el sábado, había un cuarto paso de nocturnidad. Porque eran espacios pequeños. Pero igual es el momento de decir a los artistas, queréis seguir trabajando, pero hazme el trabajo doble. Y ese auditorio que tiene una capacidad de 500, vale, va a tener 200, pero va a ser 200 y 200. Eso sí, a lo mejor es el momento de hacer espectáculos vivos que duren 1 hora, no tienen por qué durar más, y que haya un espacio de decir, nos tenemos que reinventar. Y siempre desde el optimismo, desde el positivo. Tenemos que dar esa imagen de fuerza, de valor. Tenemos que ser muy valientes. Bueno, pues con estos ánimos, estas esperanzas que nos infunde el maestro, pasamos a las cuestiones que los oyentes quieran realizarle al maestro por el chat. Queda el chat abierto, cualquier persona puede escribir cualquier consulta, duda y la pasaremos a leer en público para que el maestro así lo responda. ¿Hay preguntas? Es lo que estamos esperando a ver si hay alguna pregunta. Voy a intentar responder rápido, ¿eh? Sí. Quiero decir, que pregunten lo que... También deciros que hemos clavado el tiempo previsto, hemos hecho 1 hora exacta de videoconferencia. De eso se trataba, ¿no? Sí, se trata efectivamente de que el formato sea este, 1 hora, bueno, muy buenas preguntas, de Vicente. Muy buenas preguntas, Vicente, en el sentido de que hemos pasado un poquito por un poco cosas. Sí, hemos hablado un poco de todo y bueno, si no hay preguntas, pues nada, agradecerle al maestro su disposición, su predisposición, su tiempo y sobre todo compartir con todos de forma altruista su conocimiento, su sabiduría y su amor que demuestra hacia este campo que nos apasiona a todos, que es el de la música y el de la dirección. Deciros que os esperamos a todos los que nos estáis siguiendo el próximo domingo, día 13 de diciembre, a la misma hora, a las 6 de la tarde, con una conferencia con la maestra Bea, con el título de La música al paso del siglo. Nada, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus conocimientos y esperemos que para todos haya sido enriquecedor. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Vicente, y muchísimas gracias y felicidades por el proyecto del foro. Un abrazo a todos, gracias. Gracias.